Doctora, ya la grabación inició, entonces ya cuando usted desee iniciar. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar del tema tirotoxicosis y embarazo. Mi nombre es María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, y le agradezco la asesoría a los doctores Jesús Velázquez, ginecobstetra del San Vicente Fundación Medellín, y el doctor Pablo Castaño, endocrinólogo del Hospital San Vicente Fundación Río Negro. Pasó la diapositiva, ¿sí? Bueno, entonces inicialmente les quería proponer un caso clínico para dar como un breve inicio a la reunión, y posteriormente ya al final vamos a resolver el caso según como todo lo que discutimos. Entonces es una paciente de Lima, Perú, que hizo controles prenatales en las semanas 14, 18 y 28, dos gestas, un parto, tiene 25 años, y ya tiene como antecedentes obstétricos un parto que tuvo óbito fetal de 30 semanas por preeclampsia grave. Esa historia no la traen, pues únicamente es lo que mencionaba la paciente. Y el embarazo actual reporta que tuvo hiperemesis gravídica. Ella consulta en servicio de urgencias porque dice que tiene 29 semanas y le dijeron que el corazón del bebé estaba muy rápido. Entonces, al ingreso al servicio de urgencias, encuentra una paciente con un peso de 56 kilos, talla de 1,49, temperatura de 37,5, una presión de 130/60, cardíaca de 129, respiratoria de 28 y una frecuencia cardíaca fetal de 178 latidos por minuto. Hacen un examen físico y encuentran como hallazgos positivos piel caliente, que la paciente tenía exoftalmos bilateral, uñas de Plummer, que es entonces este desprendimiento del lecho ungueal que ven a la derecha, bocio difuso con 3 nódulos bilateral de consistencia incrementada, ingurgitación yugular bilateral, estertores bilaterales y edema en miembros inferiores. Entonces, con ese caso les quería proponer estas 4 preguntas, y es: ¿cuál es la sospecha diagnóstica según este caso? ¿Y cuáles serían como los diagnósticos diferenciales? ¿Qué hacemos entonces ante una paciente como estas si vamos a finalizar el embarazo por los hallazgos que tenemos y por el diagnóstico que sospechamos? ¿Y cuál sería la vía del parto? Entonces, esto lo vamos a ir como contestando a medida que pasa la charla, y al final resolvemos el caso clínico. Entonces, les voy a proponer una introducción sobre el tema de hipertiroidismo, epidemiología y definiciones, hablar un poco de tiroides y embarazo, de cómo se comporta la tiroides durante el embarazo, la fisiología, un repaso general de hormonas tiroideas y HCG durante el embarazo, posteriormente tirotoxicosis propiamente en el embarazo, y finalizamos con una discusión y conclusiones. Entonces, recordar que es importante hablar de hipertiroidismo, tirotoxicosis y tormenta tiroidea en el embarazo, porque son patologías que acarrean una importante morbimortalidad materno-fetal, y si logramos hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento óptimo de la paciente, pudiéramos impactar en esta morbimortalidad tanto del feto como de la madre y de consecuencias obstétricas que pudiera haber. Pero entonces hay que diferenciar como 3 grandes conceptos en este paciente que tiene hipertiroidismo, y es el hipertiroidismo propiamente, que puede ser entonces clínico, subclínico, primario, secundario, y que se comporta entonces como un paciente que tiene una TSH suprimida, una T4 libre aumentada, que cuando es clínico entonces es este hallazgo, específicamente TSH suprimida T4 libre aumentada. Cuando es subclínico entonces es una TSH suprimida con una T4 libre normal, pero no necesariamente tiene síntomas. Mientras que el paciente con tirotoxicosis es el paciente que tiene hipertiroidismo, como mencionamos, pero tiene síntomas y una condición clínica que usted considera que es secundario al exceso de hormonas tiroideas circulantes. Y ya el paciente con tormenta tiroideas, entonces es un paciente que tiene una tirotoxicosis, es decir, un hipertiroidismo, TSH suprimida, T4 libre aumentada, pero que además tiene una condición clínica secundaria al exceso de hormonas tiroideas, pero que esto lo está llevando a una disfunción termorreguladora, gastrointestinal o hepática, cardiovascular o efectos en sistema nervioso central. Y esto se define por un puntaje, que es el puntaje de Burch-Wartowski, que vamos a ver ahorita. Y hay unos niveles de TSH y hormonas tiroideas que están como establecidos en la literatura, que pudieran ser como los límites que tomamos como normales en las pacientes embarazadas, y es una TSH de 0,1 4,2 unidades por mililitro, pero esto cambia según el trimestre del embarazo. Vamos a ver que en el primer trimestre, dado el efecto de la hormona coriónica, de crecimiento coriónica, la TSH tiende a estar disminuida,
y uno esperaría encontrar una TSH menor a 2.5. Ya en segundo y tercer trimestre el valor pudiera ser más alto, inclusive hasta 4.2 dicen algunos, pero siempre pues el valor va a ser mucho menor y mucho, tanto el límite superior como el límite inferior respecto a la población general. La T4 libre la podemos encontrar de 0.9 a 1.7 nanogramos por mililitro y la T3 libre de 0.8 a 2 nanogramos por mililitro en términos generales. Entonces, en la epidemiología hay dos grandes factores que generan, dos grandes enfermedades que pudieran generar entonces hipertiroidismo y tirotoxicosis en la paciente embarazada, y son la enfermedad de Graves y el hipertiroidismo no autoinmune. La paciente embarazada pudiera tener hipertiroidismo o tirotoxicosis por cualquier causa que también pudiera tener la población general. Es decir, también puede tener un bocio multinodular tóxico, un adenoma solitario, puede tener una tiroiditis, puede tener un hipertiroidismo facticio, ¿cierto? Pero las principales, las más comunes, son estas dos, que son entonces enfermedad de Graves e hipertiroidismo no autoinmune, que vamos a ver ahorita. Y la prevalencia es más o menos de 0.5% en Graves y hasta el 3% de las embarazadas pudieran tener hipertiroidismo no autoinmune. Entonces esta gráfica quisiera como centrarla porque es fundamental para entender como toda la charla. Y es que entonces en un contexto general, usted tiene la hipófisis que está liberando TSH porque el hipotálamo le envió una hormona liberadora de TSH, la libera y esta va y se une al receptor de TSH en la tiroides para posteriormente iniciar todo un proceso que lleva a la liberación de hormonas tiroideas y estas hacen un feedback negativo, es decir, si están altas van y dicen no necesitamos más TSH, no necesitamos más TRH y por lo tanto esto debería disminuir. Entonces, esto es en condiciones normales. Y en condiciones normales, en el embarazo, usted va a liberar hormona de crecimiento coriónica y esta hormona se comporta como un análogo de TSH y se va a unir al receptor de TSH o va a generar una elevación de la producción de hormonas tiroideas en la tiroides y posteriormente esto lleva a un feedback negativo. Entonces, por eso en el embarazo, especialmente en el primer trimestre, usted pudiera tener unas hormonas tiroideas un poco más altas, una TSH más disminuida, porque usted tiene además un estímulo por la HCG. ¿Qué pasa entonces? Esto es en condiciones normales, ¿cierto? Pero el paciente con hipertiroidismo, entonces hay varias condiciones que pudieran llevarlo a tener tirotoxicosis en este caso. Y es que tenemos entonces las dos condiciones grandes que les mencioné. Está el hipertiroidismo no autoinmune, que entonces decimos que es básicamente que usted tiene esta HCG elevada, que puede ser más elevada de lo normal, por ejemplo, en gestaciones múltiples, en un molar, por ejemplo, una mola, o en un coriocarcinoma, y entonces esto va a generar una hiperestimulación de este receptor y por lo tanto una elevación masiva de hormonas tiroideas y una disminución de TSH. Entonces ahí tenemos un paciente con unos síntomas asociados a una HCG aumentada que pudiera ser normal, por ejemplo, en un embarazo gemelar. Y esto entonces no requeriría un manejo porque básicamente es esperar que esta HCG disminuya a un valor normal. En la enfermedad de Graves tenemos un problema y es que en la enfermedad de Graves hay autoinmunidad. Entonces hay un anticuerpo que va y va a unirse a este receptor de TSH y lo va a estimular. Pero entonces es un anticuerpo que va a estar todo el embarazo y que es propio de la madre y por lo tanto todo el embarazo pudiera tener una elevación masiva de hormonas tiroideas y una disminución de la TSH secundario a este incremento del anticuerpo. Ya cuando tenemos como las otras patologías que son mucho menos frecuentes, entonces tenemos por ejemplo la tiroiditis. En la tiroiditis propiamente es una inflamación de la tiroides, entonces libera toda su hormona preformada, libera todas las hormonas libres, T4 y T3, se genera un feedback, una TSH disminuida, pero eso como es una inflamación transitoria de la tiroides, pudiera volver a su estado normal sin requerir tratamiento, solamente sintomático, o pudiera volver a quedar en un estado ya de hipotiroidismo, en el caso de tiroiditis, que puede ser tiroiditis durante el embarazo o una tiroiditis postparto que se da hasta los 5 meses del embarazo. Ya cuando tenemos entonces un bocio multinodular o un adenoma tóxico, entonces recordamos que eso es propiamente la tiroides, y entonces la tiroides está secretando todo el tiempo hormonas tiroideas de forma autónoma. Entonces tenemos unas hormonas tiroideas que también van a estar aumentadas con una TSH suprimida porque definitivamente el feedback nos está diciendo ya tenemos suficientes hormonas tiroideas,
pero esto va a continuar y continuar en el tiempo hasta que se resuelva la causa o se defina un tratamiento apropiado. Entonces acá vemos cómo se produce esto y entonces tenemos la hipófisis que va a liberar TSH. La TSH va a estimular el receptor de TSH en la tiroides y esto entonces va a hacer que se libere la tiroglobulina que ya está formada para posteriormente por el yodo y por la peroxidasa tiroidea se una para formar T4 y T3 que van a ser las que se liberan a torrente sanguíneo y generan como sus efectos pues ya en tejidos, pues en la circulación propiamente. Liberamos más T4 que T3 y en circulación periférica se convierte propiamente en T3, pero pudieran liberarse las dos. Y acá, pues también mencionarles entonces que recordemos que tenemos dos grandes patologías en el embarazo. Tendríamos entonces el no autoinmune, que va a ser transitorio, que dijimos que es por hiperemesis gravídica, que dijimos que esa paciente tiene una HCG elevada y una hiperestimulación de acá del receptor y por lo tanto tiene una liberación de hormonas tiroideas que va a cesar a través de que el embarazo va progresando. Pero el paciente con enfermedad autoinmune, con enfermedad de Graves, va a tener una hiperestimulación aquí, en el receptor de TSH, todo el tiempo por anticuerpos contra este receptor y entonces va a generar todo el tiempo liberación de hormonas tiroideas. Recordar acá, aprovechando esta imagen, que tenemos entonces dos grandes medicamentos antitiroideos, que son entonces el propiltiuracilo, que va a actuar en esta zona impidiendo que el yodo se una a esa tiroglobulina que se está formando y por lo tanto no se liberen las hormonas tiroideas y pudiera tener algún efecto en la conversión de T4 a T3, que es la hormona que termina siendo como activa en circulación periférica. Mientras que el metimazol tiene otros efectos diversos, pero también actúa en este factor y impide más es la unión del yodo y todo el trabajo del yodo con la peroxidasa tiroidea para formar las hormonas tiroideas posteriormente. Y acá vemos entonces que hay un cambio desde la gestación hasta el nacimiento. En las pacientes gestantes usted tiene una liberación entonces de HCG, que es esta curva gris que vemos acá, y eso hace que entonces se libere T4 libre, se libere hormona que va a transportar la tiroides y por lo tanto la TSH tiende a disminuir y usted tendería a encontrar una TSH mucho menor porque está siendo estimulada ya el receptor por otra hormona que es la HCG en este caso. Pero ya en el nacimiento debería ser como a límites normales. Y acá recordar que entonces la placenta va a permitir el paso de casi todo respecto a la tiroides. Entonces la TSH no atraviesa la placenta, pero lo que son levotiroxina y T4 libre sí la atraviesan. El anticuerpo antirreceptor atraviesa la placenta y entonces acá hay que anotar que esa paciente que tiene un anticuerpo antirreceptor de TSH positivo independiente de que esté cursando o no con hipertiroidismo, por ejemplo, ya tuvo tiroidectomía, pero tiene el anticuerpo positivo, este puede atravesar la placenta y llevar al feto a un hipertiroidismo que sea durante el embarazo y también ya posterior al parto, el feto nacer con hipertiroidismo. El yodo también atraviesa la placenta y es aquí importante pues entender que entonces el yodo radioactivo definitivamente no lo podemos usar durante el embarazo. Es una terapia pues, que está completamente contraindicada porque va a afectar directamente al feto y los efectos son definitivamente deleterios todos. El propiltiuracilo y el metimazol también atraviesan placenta, entonces si uno da una dosis inapropiada, si uno sobrepasa la dosis que uno espera, pudiera también inhibir la función tiroidea fetal y generar un hipotiroidismo del feto. Y también el beta bloqueador pudiera atravesar la placenta y esto no lleva a efectos adversos grandes, pero han descrito hipoglicemia neonatal después del nacimiento precisamente por este efecto. Entonces hay dos grandes diagnósticos, como les he mencionado ya previamente. Tenemos enfermedad de Graves, hipertiroidismo no autoinmune. Entonces ahí tenemos como hay varios aspectos que pudieran guiarnos sobre qué tiene nuestro paciente. Entonces están los anticuerpos antirreceptor de TSH, que en la enfermedad de Graves van a estar positivos, que es los que les he mencionado, pero en el hipertiroidismo no autoinmune, que es la paciente que simplemente tiene una hiperestimulación por HCG, no van a estar positivos. Los datos clínicos, que entonces en la enfermedad de Graves uno pudiera encontrar orbitopatía tiroidea o mixedema pretibial, mientras que en el hipertiroidismo no autoinmune es muy frecuente encontrar hiperemesis gravídica.
respecto a la enfermedad de Graves, recordar que pueden haber historia de trastornos tiroideos, mientras que en el hipertiroidismo no autoinmune no, y el tratamiento va a requerirse en la enfermedad de Graves, mientras que el hipertiroidismo no autoinmune no requiere manejo, sino solamente sintomático. La progresión de la enfermedad de Graves es impredecible, por eso entonces usted requiere tratamiento y seguimiento muy óptimo, mientras que el hipertiroidismo no autoinmune es autolimitado. Una vez la HCG alcance valores, digamos, normales, ya se limita propiamente los síntomas que estaban llevando a ese paciente a tener por la tirotoxicosis. Entonces hay múltiples causas, como les decía, puede ser que usted esté estimulando el receptor de TSH excesivamente por una enfermedad de Graves, por una tirotoxicosis transitoria del embarazo, por un hipertiroidismo gestacional familiar, que entonces tiene una mutación del receptor de TSH y es supremamente sensible a la acción del HCG, por una enfermedad trofoblástica, por un adenoma pituitario productor de TSH. Y todo esto va a estimular el receptor de TSH y generar toda la cascada que libere hormona tiroidea. Puede ser por secreción de hormona tiroidea autónoma, como les decía, entonces un bocio multinodular tóxico, un adenoma solitario o una activación del receptor que sea por una mutación genómica, destrucción de folículos, entonces una tiroiditis, por ejemplo, que puede ser autoinmune, que puede ser subaguda, que puede ser aguda, pero que casi siempre va a ser también autolimitada y pudiera terminar, de hecho, en un hipotiroidismo, o ya exógenos, como por ejemplo el paciente con ingesta de hormona tiroidea y que lleve a un hipertiroidismo facticio. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Inicialmente usted tiene que tener en cuenta síntomas. Los síntomas de la tiroides son supremamente inespecíficos. Pueden ser síntomas generales, pero en general describen que usted tiene palpitaciones, que los pacientes refieren termofobia, sudoración excesiva, que se tienen que bañar varias veces al día, diaforesis, taquicardia, náuseas, emesis, que pueden tener pérdida de peso. Pero recordar que entonces la TSH y la tiroides definitivamente son muy inespecíficas y incluso pacientes con hipotiroidismo refieren a veces síntomas similares. Entonces siempre tenerlo como en mente, como un diagnóstico diferencial. Ya posteriormente usted tiene entonces la sospecha por unos síntomas que el paciente estaba refiriendo, entonces usted va a buscar signos y va a buscar antecedentes. Va a buscar si hay trastornos tiroideos personales, familiares, si el paciente tiene bocio, si el paciente tiene orbitopatía o mixedema pretibial, que le pudieran indicar que definitivamente esté cursando con una disfunción tiroidea. Y ya el diagnóstico entonces lo hace con el paciente que tiene síntomas, historia clínica sugestiva, y usted tiene un incremento de hormonas tiroideas libres, o sea, T4 libre, y pudiera ser T3 libre, aunque no es obligatorio la medición, y una concentración baja de TSH. Ya cuando usted entonces dijo, mi paciente tiene hipertiroidismo, yo pienso que tiene una tirotoxicosis porque tiene síntomas que yo pienso que son secundarios al hipertiroidismo, yo voy a preguntarme si mi paciente tiene tormenta tiroidea. ¿Por qué? Porque tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo se asocian a desenlaces maternos, obstétricos y fetales adversos, la tirotoxicosis también, pero el paciente con tormenta tiroidea tiene una mortalidad aumentada y definitivamente requiere un manejo especial y unos cuidados diferentes. Entonces, tormenta tiroidea definimos con el puntaje de Burch-Wartowski, que es este puntaje en el cual nos dicen su paciente tiene disfunción termorreguladora y le preguntan la temperatura, sistema nervioso central, disfunción cardiovascular o disfunción gastrointestinal hepática. Y si usted tiene un puntaje mayor o igual a 45, usted dice mi paciente tiene una tormenta tiroidea. Si es un puntaje mayor a 25 pero menor a 45, entonces usted dice mi paciente puede tener una tormenta tiroidea en las próximas horas o días. Si es menor o igual a 25, usted dice mi paciente no tiene una tormenta tiroidea en ese momento, es muy poco probable. Entonces recordar que hay unas complicaciones de la tirotoxicosis, que es la razón por la cual estamos pues hablando de este tema, y es que la madre tiene más riesgo de anemia, infección, hipertensión gestacional, tiene 2 veces riesgo de preeclampsia, falla cardíaca y crisis tirotóxica. Respecto a complicaciones obstétricas, hay más riesgo de aborto, parto pretérmino, restricción en el crecimiento intrauterino hasta 2 veces, bajo peso al nacer, muerte fetal in útero. Y respecto al feto, también hay anormalidades asociadas como gastrointestinales, atresia de coanas, trastorno por déficit de atención, y se ha visto que hay asociación con un déficit del coeficiente intelectual en los siguientes años, inclusive hasta los 8 años de vida y disminución del volumen de la corteza. Entonces miren que muchas veces decimos, no, pues los pacientes hay que tratarlos con antitiroideos y los antitiroideos tienen unos riesgos, también pueden generar malformaciones en el primer trimestre, pero definitivamente el riesgo de tratarlo supera
el beneficio, perdón, supera completamente todos los riesgos que tiene el paciente que tiene tirotoxicosis. Y hay unas complicaciones entonces que nos dicen del feto y es que usted también puede tener complicaciones por estimulación o por inhibición. ¿Cómo así? Como habíamos dicho que entonces tanto los antitiroideos atraviesan la placenta como los anticuerpos atraviesan la placenta, entonces usted puede tener una hiperestimulación porque el paciente, el bebé también esté recibiendo anticuerpos antirreceptor y el paciente tener hipertiroidismo fetal, taquicardia mayor a 160, que usted encuentre bocio fetal en las ecografías, trastornos respiratorios al nacimiento, oligohidramnios, RCIU, desarrollo de puntos de osificación temprano, o inhibición, porque usted esté dando una dosis muy alta de antitiroideos y entonces el paciente tenga ya hipotiroidismo fetal, que también lo va a llevar a desenlaces adversos. Entonces ya dijimos que la paciente tiene síntomas, que la paciente tiene una historia que pudiera ser sugestiva, y que yo medí hormonas tiroideas y encontré una TSH suprimida con hormonas tiroideas elevadas y que yo no pienso que sea una hiperemesis, un hipertiroidismo no autoinmune, es decir, un hipertiroidismo gestacional relacionado con la HCG, sino que yo pienso que es una enfermedad de Graves. Ese es el paciente en que yo voy a medir anticuerpos antirreceptor de TSH. Mujer con enfermedad de Graves que tenga tirotoxicosis durante el embarazo o que la mujer haya tenido, por ejemplo, tiroidectomía, esté en suplencia y o haya recibido yodo radioactivo, por lo tanto yo debo medir los anticuerpos porque les había mencionado que si siguen positivos, estos van a pasar al feto y podrían generar hipertiroidismo fetal. Entonces también es importante medirlos en ellos. Historia de enfermedad de Graves y en paciente con bocio neonatal o RCIU. Recordar que entonces si estos niveles de anticuerpos en el paciente que tiene anticuerpos antirreceptores de TSH, en el paciente que tuvo ya una enfermedad de Graves previa o demás, son mayores a 2.5 a 3 veces el límite superior normal, yo debo hacer un control de estos a la semana 18 a 22 y si está persistentemente elevado ese autoanticuerpo, yo debería hacer una ecografía obstétrica en busca de bocio o signos de hipo o hipertiroidismo fetal para definir si tengo que tomar alguna conducta con ese paciente. Entonces dijimos síntomas o signos de tirotoxicosis, me voy y mido TSH y T4 libre, que deberían estar entre disminuida y aumentada respectivamente si hay síntomas y signos claros y hay anticuerpos, antitiroperoxidasa o antirreceptor de TSH positivos. Yo inicio antitiroideos porque pienso que mi paciente tiene una enfermedad de Graves. Si hay síntomas o signos inespecíficos o anticuerpos negativos, entonces yo ya me voy y tomo una ecografía y Doppler de velocidad sistólica de arteria tiroidea para definir si mi paciente tiene es un bocio multinodular tóxico o un adenoma solitario que le esté produciendo los síntomas. Acá otro dato y es que cuando usted tiene, por ejemplo, entonces un paciente que usted sospecha tirotoxicosis, usted dice tiene la TSH suprimida, pero la T4 libre está normal, es ahí cuando usted puede tomar la T3 porque ese paciente pudiera tener una T3 toxicosis que también va a generar los síntomas y que también va a ser un tratamiento similar al que estamos hablando. Y acá les quería mostrar este estudio y es que las pacientes con anticuerpos positivos definitivamente se asocian a todas las complicaciones independiente de que tengan o no hipertiroidismo y por eso deberían medirse en las que les estaba comentando. Si usted tiene, por ejemplo, un embarazo y la T4 libre, usted espera que tenga un aumento precisamente por lo que les había comentado de la estimulación de la HCG. Pero en las pacientes que tienen anticuerpos positivos, que son estas de la gráfica de la derecha, miren que la T4 libre no aumenta a pesar de que la paciente no tuviera hipertiroidismo. Pero la respuesta a la HCG es nula porque se anula porque el anticuerpo está definitivamente pegado pues al receptor de TSH. Y acá vemos entonces desde la concepción aumenta el HCG y uno esperaría que las hormonas libres también aumenten para desarrollo de feto, para desarrollo pues de todo lo que se requiera en el embarazo. Y miren que las pacientes con anticuerpos negativos sí logran un aumento, pero las pacientes con anticuerpos positivos no logran ese aumento esperado en las primeras semanas de las hormonas tiroideas libres. Y cuando hablamos del coeficiente intelectual que les había mencionado, miren que el volumen de la corteza y el coeficiente intelectual 6 a 8 años de los pacientes, tanto en hipo como en hipertiroidismo, tiene un desenlace adverso, es decir, el paciente con hipotiroidismo o hipertiroidismo tenía
menor coeficiente intelectual a 6 a 8 años y menor volumen de corteza a esa edad también. Entonces acá ya, como presentarlo en un algoritmo, tenemos pacientes con síntomas de tirotoxicosis, dijimos que son inespecíficos, pero que pueden ser náuseas, palpitaciones, termofobia, el paciente dice tengo diaforesis excesiva, tengo pérdida de peso, no estoy aumentando lo suficiente en el embarazo, me detectaron un RCIU y todavía no hay una causa clara. Entonces yo evalúo la TSH y evalúo la T4 libre. Si son normales, entonces yo debo buscar otra causa de los síntomas que tiene mi paciente porque no es una tirotoxicosis. Si yo tengo una TSH suprimida y una T4 libre alta, entonces yo digo, si mi paciente tiene un hipertiroidismo primario, entonces voy a chequear el receptor los anticuerpos antirreceptor de TSH. Como les dije, si están presentes, definitivamente es una enfermedad de Graves e inicio el tratamiento. Si no están, entonces yo ahí me voy a gammagrafía en pacientes adultos no embarazadas, gammagrafía, pero embarazadas nos vamos a una ecografía con Doppler de velocidad pico de la arteria tiroidea para buscar si hay una captación difusa, usted dice es una enfermedad de Graves, pero si es una captación por parches, es un bocio multinodular tóxico, o si es una captación única, es un nódulo solitario, un nódulo tóxico. Si no hay captación, la paciente tenía una tirotoxicosis, entonces usted dice que es una tiroiditis, la paciente liberó toda su hormona preformada, esta no requiere entonces tratamiento porque esa va a resolver espontáneamente, usted puede dar solamente manejo sintomático. Si usted tiene la TSH completamente suprimida, una T4 libre normal, entonces usted ahí se va y mira la T3 libre. Si usted tiene una T3 alta, entonces usted dice, tengo una T3 toxicosis y me voy nuevamente ya por este lado que ya habíamos mencionado. Si es normal, entonces usted dice es un hipertiroidismo subclínico solo por la TSH y ya define entonces como qué conductas tomar. Si la TSH es normal o alta y tengo una tiroxina libre alta, entonces siempre considerar primero un error de laboratorio, porque esto no tendría como una relación clara. Pudiera ser una transición de una tiroiditis, que la paciente aún tenga hormonas tiroideas altas y la TSH se esté recuperando, o resistencia a la hormona tiroidea, pero estos son pues muy raros. Entonces ya con el tratamiento, como dijimos, en el hipertiroidismo no autoinmune, es decir, el que es por HCG, por una estimulación normal, que la paciente tenía hiperemesis gravídica, que no hay historia de enfermedad tiroidea en la familia o en la paciente, usted solamente da tratamiento sintomático. Pero en la enfermedad de Graves, que es el otro espectro de enfermedad de hipertiroidismo en el embarazo, usted tiene que restaurar la función tiroidea de la madre, tratando de no afectar la función tiroidea fetal, y el tratamiento principales antitiroideos y tratamiento sintomático. Entonces, con el tratamiento sintomático nos recomiendan beta bloqueador, que entonces este lo damos tanto en hipertiroidismo no autoinmune como en el paciente con enfermedad de Graves. Y podemos entonces usar propanolol. En el mundo usan mucho esmolol y atenolol, pero nosotros no tenemos estos disponibles. Entonces podemos usar propanolol 10 a 40 miligramos, 3 a 4 veces al día. Y ya si el paciente, por ejemplo, presenta una tirotoxicosis grave, una tormenta tiroidea, considerar el uso intravenoso. Recordar que entonces en mujeres en edad reproductiva, pero que no están en embarazo, usted pudiera usar yodo radioactivo, manejo quirúrgico o antitiroideos. La elección en realidad depende de muchísimos factores. Casi siempre se elige el antitiroideo como primera opción, porque inclusive pudiera resolver el hipertiroidismo y posteriormente no requerir manejo, pero pudiera requerir estos. Pero entonces, si usted va a usar yodo radioactivo, tiene que recordar que la paciente no puede embarazarse hasta 6 meses después de haber restaurado la función tiroidea basal y que obviamente no lo puedes usar en el embarazo porque el yodo radioactivo tiene una importante asociación con efectos adversos en el feto. Tiroidectomía total, entonces recordar que esa paciente que tiene tiroidectomía total requiere un ajuste de dosis durante el embarazo y que si usted pensara que la paciente se beneficia de una tiroidectomía durante el embarazo, hay algunos que lo recomiendan realizar en el segundo trimestre. Sin embargo, no es muy claro y la mayoría de literatura y especialistas están de acuerdo en que en el embarazo la elección siempre van a ser antitiroideos inicialmente. Entonces, con los antitiroideos tenemos dos posibilidades. Tenemos imidazoles o tiburacilos. Y recordar que hay unos efectos secundarios asociados a estos medicamentos de 6 a 10 semanas de gestación.
Entonces hay estudios que han realizado en varios países y que han mostrado que estos medicamentos se asocian a malformaciones fetales, pero que principalmente lo que es el metimazol en el primer trimestre, hasta las primeras 12 semanas, pudiera tener muchos más efectos adversos que los buenos esperados en el feto, inclusive el doble de eventos adversos que el propiltiuracilo. Entonces, en el primer trimestre se recomienda propiltiuracilo, o en la paciente que está en búsqueda de gestación y tiene hipertiroidismo. Ya en segundo y tercer trimestre sí se recomienda que uno pudiera usar metimazol como primera opción. Hay que recordar que el metimazol viene en tabletas de 5 miligramos, una dosis inicial de 10 a 40 miligramos día, y ya considera el mantenimiento teniendo como meta que usted va a alcanzar una T4 libre en el límite superior normal. Y recordar que hay efectos adversos pues asociados a estos medicamentos y depende de los eventos que usted tenga, usted pudiera suspenderlos y cambiar de manejo o definir si el paciente se beneficia de otra terapia. Entonces, estos medicamentos, tanto el metimazol como el propiltiuracilo, se han asociado con agranulocitosis. Eso no significa que uno tenga que seguir la terapia con hemograma como de seguimiento, demás, sino que uno va a ser como muy estricto en comentarle al paciente si hay algunos síntomas específicos que pudieran hacerlo a consultar a urgencias. Y el propiltiuracilo se pudiera asociar a falla hepática fulminante y por eso también pues algunos no lo recomiendan como primera opción en la población general. Vienen tabletas de 50 a 100 miligramos. Usted da una dosis inicial de 100 a 200 miligramos cada 8 horas con la misma meta que habíamos mencionado y está en el AT4 libre en el límite superior normal y evaluar si tiene eventos adversos que lo hagan a usted modificar la terapia que tenía. Entonces, antes del embarazo, si el paciente tiene síntomas, tiene signos y usted tiene unos paraclínicos que indican TSH disminuida, hormonas tiroideas aumentadas y un anticuerpo positivo, usted dice una enfermedad de Graves y usted puede iniciar antitiroideos. Pero si usted planea una gestación, debe iniciar propiltiuracilo porque se asocia a menos desenlaces fetales adversos que el metimazol y posteriormente continuar vigilancia. Si el paciente viene primer trimestre de embarazo, previamente usaba antitiroideos, entonces usted debe evaluar cuál es el riesgo de que recurra la enfermedad que llevó a su paciente a usar antitiroideos. Entonces usted debe evaluar si el paciente tiene síntomas persistentes, T4 libre elevada, si ese tratamiento lleva menos de 6 meses, dosis alta de antitiroideos, presencia de bocio, orbitopatía presente o anticuerpos positivos. Si tiene alguno de estos, usted dice es un alto riesgo, entonces voy a continuar el manejo antitiroideo, pero con propiltiuracilo. Si el paciente usaba metimazol, usted explica que hay unos riesgos ya, digamos, latentes porque el paciente estaba usándolo en la gestación y lo cambia por propiltiuracilo, pero si no tenía ninguno de estos síntomas, usted pudiera suspender el antitiroideo y estar vigilando TSH y T4 libre cada 1 a 2 semanas. Posteriormente ya usted vigila T4 libre cada 2 a 4 semanas con la meta de límite superior normal. Ya en el primer trimestre, pero de nuevo, entonces una paciente que tiene síntomas, signos, historia, TSH suprimida, hormonas tiroideas aumentadas, pero todo esto es de nuevo en el primer trimestre. Usted entonces va y mide el anticuerpo antirreceptor de TSH en busca de si es una enfermedad de Graves e inicia antitiroideos si esto es positivo. Inicia entonces propiltiuracilo en el primer trimestre y da manejo sintomático a la paciente con beta bloqueadores. Vigila con T4 libre cada 2 a 4 semanas y la meta, como les decía, T4 libre en límite superior normal. En el segundo y tercer trimestre, entonces la idea es que usted ya tiene un antitiroideo instaurado, pero entonces usted cambia el propiltiuracilo por metimazol, hace vigilancia con T4 libre cada 2 a 4 semanas con la meta que ya mencionamos y luego ya después del tercer trimestre pudiera continuar la vigilancia cada mes con TSH y T4 libre. Hay otras consideraciones y es que entonces lo que habíamos mencionado que el paciente, la paciente usted está tratando de controlarle todo y si usted controla el hipertiroidismo y la tirotoxicosis de la madre, definitivamente va a impactar en el feto. Pero el feto pudiera tener paso a anticuerpos antirreceptor de TSH transplacentarios. Entonces, si usted encuentra en una paciente que tiene, por ejemplo, previamente tiroidectomía, yodo radioactivo, eh, unos anticuerpos positivos y en las ecografías se encuentra bocio, taquicardia fetal, oligohidramnios, RSIU, usted ahí debe considerar como otras estrategias porque ese feto pudiera tener hipertiroidismo y medir anticuerpos en las semanas 18 a 22 para ver si definitivamente ese paciente va a nacer, por ejemplo, ese bebé con hipertiroidismo o usted requeriría iniciar alguna terapia.
pero también pudiera haber hipotiroidismo, porque usted también está dando antitiroideos en algunas pacientes y pasan la barrera placentaria y por lo tanto el paciente pudiera tener también alteraciones, el feto. Con la orbitopatía tiroidea en general en el embarazo mejora. Esa orbitopatía pues en el embarazo suele mejorar, pero algunos dicen sí empeora, que es muy raro. Usted pudiera dar pulsos de glucocorticoides pensando que eso disminuya de pronto los síntomas, porque hay pacientes que son muy sintomáticos con esta orbitopatía, pero no suele ser como lo común. Entonces acá como a modo de resumen los escenarios clínicos que tenemos son dos grandes: enfermedad de Graves e hipertiroidismo no autoinmune. Dijimos que Graves siempre hay que tratarla, no autoinmune es vigilancia y manejo sintomático. Pero usted pudiera también tener hipertiroidismo subclínico, que en algunos estudios se ha asociado a desenlaces en el feto, en algunos estudios han mostrado que pudiera no asociarse, pero que entonces usted debería vigilar estrechamente. Pudiera tener tiroiditis, adenoma tóxico, bocio multinodular o un hipertiroidismo facticio. Entonces estos pacientes ya son los que se benefician de que usted haga una ecografía con Doppler de velocidad sistólica de la arteria tiroidea y evalúe la clínica para definir si tiene alguna de estas patologías y si usted debería iniciar algo. La tiroiditis se maneja de forma sintomática, que es otra frecuente, y por ejemplo en el posparto pudiera dar hasta los 5 meses. Nunca, pues nunca en la literatura se ha reportado una tiroiditis que llevara como a una tormenta. Sin embargo, pues hay algunos que dicen que usted pudiera considerar, según los síntomas de su paciente, definir como qué estrategias utilizar. Sin embargo, casi todas son sintomáticas. Tratar lo que esté en su paciente, pero no dar manejo antitiroideo. Entonces, como arsenal terapéutico tenemos dos grandes, que son el beta bloqueador como sintomático y los antitiroideos, que hay que dar en el paciente con enfermedad de Graves. Pero también hay otros que recomiendan en el paciente que tiene tirotoxicosis o tormenta tiroidea, pero estos son más como en el periparto, es decir, el paciente ya tuvo el bebé, pero tiene una tormenta tiroidea. Usted pudiera iniciar yoduro de potasio, que en nuestro medio es una presentación magistral que se llama Lugol. Usted da 5 a 6 gotas aproximadamente cada 8 horas. Pudiera usar colestiramina, que la idea es evitar la circulación enterohepática de las hormonas tiroideas, 4 gramos también. Pudiera usar esteroides, hidrocortisona, que la idea es evitar la conversión periférica de T4 a T3. Pudiera usar litio, que dicen que impide como la llegada del yodo a la tiroides y por lo tanto la unión y toda la formación de hormonas tiroideas. O pudiera usar plasmaféresis en casos ya de tormenta tiroidea que lleven al paciente a desenlaces fatales. Recordar que con el yodo que tenemos el Lugol, uno debe iniciar primero el antitiroideo y una hora después iniciar el yodo, porque si no, usted le está dando sustrato a la tiroides para hacer más hormonas tiroideas. La idea no es darle sustrato, sino que este yodo actúe más como también un mecanismo pues, de suspensión de esta liberación de hormonas tiroideas. Entonces, con la tirotoxicosis nuevamente, como les decía, sospecha clínica, usted hace un estudio etiológico para definir cuál es su estrategia terapéutica y ya iniciar como el tratamiento oportuno. Entonces, nuevamente volvemos al caso clínico inicial. Era una paciente que tenía antecedentes de un óbito fetal a las 30 semanas por preeclampsia grave, un embarazo actual con hiperemesis gravídica y consultó por que tenía 29 semanas y le dijeron que el corazón del bebé estaba muy rápido. Peso de 56, talla 1,49, temperatura 37,5, una presión normal, taquicárdica, taquipneica y una frecuencia cardíaca fetal de 178. Entonces, con esto quisiera preguntarles qué otros datos quisieran conocer o qué van a evaluar al examen físico. De pronto preguntarle por síntomas visuales, de pronto pues por sensación de masa en cuello, si tiene pues disfagia relacionado con eso. Y ahí pues mirarle al examen físico pues eso, signos de oritopatía o pues el bocio que pues prominente, y ya pues ya los demás síntomas pues que hagan sospechar de un hipertiroidismo que ya mencionaste. Perfecto, muchas gracias. Sí, total. Entonces uno busca pues que hayan síntomas en cuello que estén indicando que el paciente tenga, por ejemplo, bocio, mirar si hay orbitopatía, mirar si hay mixema pretibial, ¿cierto? Y mirar si hay una historia previa mucho más clara, porque por ejemplo los pacientes traen esto de
tuvo un óbito por preeclampsia, pero no tenemos muy claro esto y eso siempre intentar aclararlo al máximo. Entonces, el examen físico, como les comentaba, la paciente tenía piel caliente, exoftalmos bilateral, uñas de Plummer, bocio difuso con 3 nódulos que describían pues bilateral, de consistencia incrementada, con ingurgitación yugular bilateral, estertores bilaterales y edema en miembros inferiores. Entonces, acá, ¿qué estudios solicitarían? Me pediría los iniciales, pues ya pensando en un hipertiroidismo, pues T3, T4 y T4 libre y TSH. Serán como los iniciales y ya pues en relación a los otros signos, pues se le puede pues, estudiar el compromiso cardíaco con un electro o miocardio, por ejemplo. Muchas gracias, Doc. Entonces, súper importante, porque recordar que acá estamos un poco con visión en túnel, estamos en una presentación de tirotoxicosis, entonces uno espera que el caso sea tirotoxicosis. Y claro, le vamos a pedir TSH y T4 libre y total, hay que pedirlos. Pero no olvidar, como estaba diciendo el doctor, que el paciente tiene estertores, edema en miembros inferiores, taquicardia, taquipnea y pudiera tener, por ejemplo, una falla cardíaca asociada, pudiera ser, y pudiera ser que esto lo esté llevando a los síntomas, ya porque tenemos un examen físico muy claro, todo como muy obvio, que nos dirige hacia un hipertiroidismo, pero recordar que hay otras patologías que pudieran llevarnos a que el paciente tenga los síntomas que estamos comentando. Se le hicieron este electro, que básicamente, pues como para comentarlo rápido y avanzar, mostraba una taquicardia sinusal, y le hicieron este monitoreo, que vemos que tiene una basal, la fetocardia más o menos de 175, describen buena variabilidad en el caso clínico, pero se mantiene definitivamente en límite superior. Realizan entonces los paraclínicos que ustedes estaban como comentando y encuentran una TSH suprimida 0.005 con una T3 libre alta, una T4 libre elevada, hemoglobina de 9 con unos leucocitos normales, transaminasas normales, proteinuria negativa y una ecografía obstétrica que reportan únicamente un peso de 1.291 gramos, taquicárdico, un ILA de 12 y un Doppler umbilical normal, no reportan percentil ni otros hallazgos en esta ecografía. Entonces ahí se van y preguntan, ¿será que mi paciente definitivamente tiene una tirotoxicosis porque tiene una TSH suprimida, hormonas tiroideas elevadas y yo pienso que los síntomas son asociados a esto, pero ¿será que tiene una tormenta tiroidea? Entonces hacen el puntaje que les estaba comentando de Burch-Wartowski y encuentran que tiene un puntaje de 30 puntos, es decir, tormenta tiroidea inminente, pero todavía no como instaurada. Entonces lo que ellos definen, ¿cuál sería como su propuesta terapéutica? Pues ahí si la paciente está muy inestable, pues por ejemplo, pues ya tiene indicación para ponerle beta-bloqueador, está taquicárdica y sintomática. Y ya pues los antitiroideos, y si está pues muy inestable ya se le puede pues digamos que administrar Lugol así como para que haga su efecto más rápido mientras pues se espera la acción de los antitiroideos orales, que aquí sería pues el metimazol principalmente. Gracias, doctor. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a iniciar metimazol, 20 miligramos 4 veces al día, le iniciaron un beta bloqueador como manejo sintomático, 40 miligramos 3 veces al día, e iniciaron maduración pulmonar fetal, recuerden que tenía 29 semanas, y dijeron, pues como la tormenta tiroidea es inminente y pudiera requerir finalización de la gestación, iniciamos maduración pulmonar. No iniciaron yodo porque recordar que entonces el yodo tiene unos efectos que también pudieran ser deleterios para el feto, entonces casi siempre se usa en el periparto ya cuando definitivamente el feto, la definición es terminar como la gestación. Posteriormente encuentran durante la hospitalización una ecografía tiroidea con bocio difuso y un Doppler incrementado en todo el parénquima y un ecocardio con prolapso de velo mitral anterior y insuficiencia mitral severa, dilatación moderada del ventrículo y aurícula izquierdos e hipertensión pulmonar moderada. Es una falla asociada a todo esto. Durante la estancia hospitalaria, la paciente inicia con actividad uterina,
taquicardia materna y fetal, deciden hacer un recálculo del puntaje de tormenta tiroidea y encuentran 60 puntos, es decir, diagnóstico de tormenta tiroidea. Vemos que el ingreso a urgencias tenía 30 puntos, antes de la cesárea tenía 60 puntos. Lo que ellos definieron, pues a cada propuesta de manejo se lo puedo adelantar porque ya definimos que les hicieron cesárea, es que iban a finalizar la gestación por cesárea porque había un riesgo inminente del bienestar materno-fetal. El feto tuvo un Apgar de 3,7 a los 1 y 5 minutos y la materna fue llevada a cuidados intensivos donde desarrolló acidosis metabólica, posteriormente una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Iniciaron pues líquidos, betabloqueadores, esteroides, antitiroideas y requirió 8 días de estancia para una posterior alta, con bienestar pues de la madre. Y el neonato nació con una TSH 007, una T4 libre alta y anticuerpos positivos. Dijeron que la paciente tenía entonces aparentes hipertiroidismo, pero que entonces iban a iniciar beta bloqueador y continuaron vigilancia. A los 3 meses ya el bebé estaba bien. Entonces, como conclusiones pues grandes, recordar lo que les decía al principio, que el hipertiroidismo, tirotoxicosis y tormenta tienen una importante morbilidad materno-fetal. Entonces es importante un diagnóstico oportuno, siempre tener como la sospecha clínica para poder impactar en esto. Recordar que en el primer trimestre usamos propiltiuracilo, segundo y tercer trimestre es metimazol y son la elección en enfermedad de Graves. Recordar que también hay hipertiroidismo no autoinmune, que es solamente manejo sintomático y que usted tiene que evaluar entonces fecha de presentación y toda la historia clínica completa para definir cuál es la terapia que usted va a instaurar. Y el seguimiento usted lo va a hacer con T4 libre siempre. Muchísimas gracias. ¿Qué dudas, preguntas o demás para finalizar? Pues el seguimiento también se le puede hacer con TSH, pues ya depende como de la decisión del médico, con TSH y T4 libre, la verdad. Y como tú mencionaste, pues lo que se busca es mantener el nivel de T4 pues, a nivel del límite superior pues normal, y la TSH también más o menos como a nivel del límite inferior pues normal. Entonces, pues ese sería como tal el seguimiento. Se le puede también adicionar el TSH, ya es decisión del clínico. Listo, doc. Sí, pues es una posibilidad. La mayoría recomiendan solo T4 porque usted ya instauró un diagnóstico y porque su meta está con la T4 libre y porque la TSH se va a demorar de pronto en modificarse y demás. Sin embargo, si usted considera hacer seguimiento con TSH, lo pudiera hacer, siendo que recuerde que se demora entonces en modificar y por lo tanto entonces no espere como valores óptimos pues a la semana o 2 semanas de inicio del tratamiento. Creo que a las 2 semanas ya habría respuesta para bajarla. Creo, pues entre 2 y 3 semanas ya uno puede hacer el seguimiento de la TSH. A diferencia pues del hipotiroidismo, que es decir, pues uno espera 4 o 6 semanas. Sí, sí, después de 2 semanas usted pudiera hacer seguimiento y la TSH debería empezar a subir, pero pues sí, el seguimiento lo recomiendan con T4 libres, sin embargo, eso pues también queda a criterio, como usted dice, del tratante. Profe Jesús. Alejandro, muy bien presentada la reunión. Simplemente quiero llamar la atención que tú muy bien lo dijiste al principio y es una realidad. Estas pacientes pueden fallecer por una tormenta tiroidea y epidemiológicamente tenemos datos en Antioquia que así lo sustentan y es un desastre. Y la experiencia que tenemos que la tormenta tiroidea también es muy importante en el posparto. Entonces, para no perder de vista eso, otra causa común de tirotoxicosis o hipertiroidismo en el posparto a veces no tener la precaución de disminuir las dosis de levotiroxina cuando empezamos tratamiento de suplencia antenatal. Entonces, siempre tener en cuenta eso, hay que disminuir las dosis
por lo menos entre un 25 y un 50% de la dosis antenatal. Y lo otro, resaltar la importancia de esta escala que nos presenta y que nos ilustró muy bien Alejandra en el caso clínico que desarrolló, la escala de Wartowski, que es muy útil en embarazadas. Eh, los casos de tormenta tiroidea en el embarazo, pues no hay tantos reportes, entonces uno no puede pretender decir que hay una escala ideal validada, pero digamos que como ella lo demuestra, en algunas pacientes lo hemos utilizado y es demasiado útil para hacer el diagnóstico, diferenciar a veces esa zona gris entre hipertiroidismo y tormenta tiroidea que por elementos clínicos a veces se nos puede pasar por alto y hay esta escala objetiva que puede ser de toda nuestra utilidad. Y lo otro, en relación con el periparto, uno sí busca intentar estabilizar lo más que pueda la señora antes de finalizar la gestación, porque aunque a veces nos ha tocado finalizar gestaciones en tormenta tiroidea, pues no es un escenario que uno desee, porque sabemos que incrementa la mortalidad de manera considerable. Bueno, Aleja, felicitaciones. Muchas gracias por tu presentación.